Muy buenos días. El día de hoy en la asignatura de matemáticas veremos el tema que son áreas y perímetros. Veamos lo siguiente. Comencemos por el área. El área es la medida de la región o superficie encerrada en una figura. O sea, esto vendría siendo lo que es la parte de adentro de la figura, sea cual sea. En cuanto al perímetro, es la medida del contorno de una figura geométrica, o sea, las medidas externas. Si en el área son medidas internas, el perímetro vendría siendo medidas externas, o sea, por la parte de fuera. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo calcular el área. Por ejemplo, la del cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado, aquí tenemos como ejemplo la fórmula, lado por lado. Y aquí tenemos un ejemplo. 14 por 14 nos da como resultado 196 centímetros cuadrados. En el caso del círculo, el área se vendría calculando de la siguiente manera. Área igual a pi por radio al cuadrado. Este número griego, este símbolo, tiene un valor de 3.14 y en este caso se multiplicaría por 8, o sea, lo que vienen midiendo 2 radios. En este caso se multiplicaría 3.14 por 64, nos daría como resultado 200.96 centímetros cuadrados. En el caso del triángulo, la fórmula es la siguiente: base por altura entre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que se multiplica el valor de la base por la altura y el resultado de esta multiplicación se divide entre 2 para obtener el área total del triángulo. Ahora en el perímetro, en el caso del perímetro de las figuras, lo único que se tiene que hacer es sumar lo que mide cada lado. En este caso de este cuadrado, que todos sus lados miden 15 centímetros, se sumaría 4 veces 15 o, para más fácil, multiplicar 15, en este caso por 4, que es el número de lados que tiene el triángulo. El cuadrado. En el caso del triángulo, nada más se sumaría las medidas de los lados del triángulo. Como podrán darse cuenta, en los perímetros, a diferencia de las áreas, aquí no se multiplica ni se divide. Aquí tenemos un formulario de cómo calcular tanto áreas como perímetros. Está el área del cuadrado, la fórmula para calcular el área del cuadrado, lado por lado, perímetro, lado más lado más lado más lado. En el caso del rectángulo, el área, la fórmula sería base por altura. Y en el caso del perímetro, únicamente sumar sus 4 lados. Como ya vimos en el triángulo, base por altura sobre 2 para calcular el área. El perímetro sería sumar las medidas de cada lado del triángulo. En el caso del rombo, la fórmula sería
diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y su perímetro vendría siendo prácticamente igual que con el cuadrado. En el caso del romboide, para calcular el área, la fórmula vendría siendo la misma que la del rectángulo, base por altura. Y para calcular su área, también vendría siendo la misma, su perímetro vendría siendo la misma fórmula. En el caso del trapecio, viene siendo base mayor más base menor por altura entre 2. Y su perímetro sería área, más bien sería lado más lado más lado más lado. En el caso del círculo, el área vendría siendo pi por radio al cuadrado. El perímetro vendría siendo pi por diámetro, o sea, lo que mide en total el círculo. En el caso de los polígonos, como por ejemplo el trapecio, se vendría siendo área, sería perímetro por apotema entre 2. Y en el caso del perímetro serán sumar las medidas que tenga cada lado del polígono, en este caso el pentágono. Dentro de este mismo tema, también hay otra fórmula para calcular el área de una figura, y esa es la retícula. Se preguntarán, ¿qué viene siendo? La retícula o maqueta es la división geométrica de un área en columnas, espacios y márgenes medidos con precisión. Una retícula bien organizada tiene que relacionarse de modo armónico con el formato y orientación del papel o soporte. Hay diferentes tipos de retículas. Una es la simple, la segunda serían de 2 a 4 columnas y la última serían de 3 a 6 columnas. Aquí tenemos un ejemplo de retículas. Por ejemplo, estas son triangulares. ¿Cómo podríamos calcular el área de cada figura? Simplemente contando el número de figuras que están dentro de la misma figura. He aquí otro ejemplo. ¿Cuántos triángulos hay en cada figura? O sea, el área, o sea, contando el número de triángulos o cuadrados según las figuras que formen una figura más grande. O por ejemplo, estas figuras aquí, estas figuras que no tienen forma definida, pero que sin embargo también las retículas nos sirven para calcular su área. Por ejemplo, cuando en esta figura hay cuadrados incompletos, esos se contarían como la mitad y se lo tendríamos que sumar a otro cuadrado incompleto para así ir sumando los centímetros cuadrados. También el caso aquí del triángulo y esta otra figura. Hasta aquí este video. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal Julio Abonce, dale manita arriba y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Hasta pronto.